Chanel es sinónimo de lujo y elegancia, pero hubo un tiempo en el que estuvo al borde del colapso. Su reputación fue destruida, su negocio cerrado y la marca casi desaparece para siempre. ¿Cómo pasó de ser la casa de moda más influyente de Francia a ser odiada y rechazada? Quédate para descubrir la historia de la caída y el resurgir de Chanel. Si te apasionan las historias de éxito y fracaso en la moda, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Para entender esta historia, primero debemos remontarnos a los inicios de Coco Chanel y su ascenso en el mundo de la moda. La casa Chanel no siempre fue el imperio que conocemos hoy. En sus primeras décadas, Coco revolucionó la vestimenta femenina, convirtiéndose en una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX. Pero su historia también está marcada por decisiones controvertidas que casi le cuestan todo. Los inicios. La historia de Chanel comenzó en 1909, cuando Gabrielle Coco Chanel abrió un pequeño taller de sombreros en París, gracias al apoyo financiero de su amante, Etienne Balsan, un acaudalado empresario textil. En aquel entonces, la moda femenina estaba dominada por vestidos pesados y adornos recargados, pero Chanel tenía una visión distinta. Quería liberar a las mujeres de la incomodidad impuesta por la vestimenta de la época. No fue hasta que conoció a Arthur Boy Capel cuando su carrera realmente despegó. Capel, un exitoso hombre de negocios británico, no solo se convirtió en su amante, sino también en su mayor impulsor. Con su respaldo económico, Chanel inauguró en 1910 su primera boutique de sombreros, Chanel Modes, en el número 21 de la Rue Cambon. Sus diseños minimalistas y elegantes comenzaron a llamar la atención de las parisinas más influyentes, lo que le permitió expandir su negocio rápidamente. En 1913, Chanel dio un paso audaz al trasladarse a Deauville, una lujosa localidad costera en Normandía frecuentada por la élite francesa. Fue allí donde introdujo una colección revolucionaria de ropa femenina inspirada en el vestuario masculino, utilizando tejidos ligeros como el jersey, un material que hasta entonces solo se usaba en ropa interior. Sus diseños cómodos y funcionales rompieron con las normas de la moda de la época y se convirtieron en un éxito inmediato. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la escasez de materiales y la transformación de la sociedad le dieron a Chanel una oportunidad única. Con las mujeres asumiendo nuevos roles en la fuerza laboral, la necesidad de ropa práctica y elegante se hizo evidente. Chanel eliminó los corsets y los excesos ornamentales, introduciendo siluetas sueltas y piezas versátiles que redefinieron el estilo femenino. Su enfoque pragmático no solo la hizo popular entre las mujeres modernas, sino que también le permitió expandir su negocio a gran escala. Para 1915, Chanel ya había establecido su primera casa de alta costura en Biarritz, atrayendo a una clientela internacional. Solo 3 años después, en 1918, consolidó su presencia en París al inaugurar su icónica boutique en el 31 de la Rue Cambon, un espacio que no solo albergaba su taller, sino que también marcó el inicio de su imperio de la moda. El éxito de Chanel no se limitó a la ropa. En 1921, decidió incursionar en el mundo de la perfumería y lanzó Chanel número 5, una fragancia creada en colaboración con el perfumista Ernest Beaux. Su combinación de notas florales y aldehídos fue revolucionaria para la época, convirtiéndose en un símbolo de sofisticación y lujo. El crecimiento de su marca continuó con la introducción de piezas icónicas que marcarían la historia de la moda. En 1925, Chanel presentó su legendario traje de tweed, inspirado en la ropa masculina británica, con cortes simples, tejidos cómodos y una elegancia atemporal. Un año después, en 1926, lanzó el Little Black Dress, una pieza versátil y minimalista que se convirtió en un imprescindible del armario femenino. Con cada innovación, Chanel consolidó su legado como una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX, sentando las bases para una revolución en la moda que cambiaría para siempre la manera en que las mujeres se vestían. La caída. A finales de los años 30, Chanel comenzó a perder relevancia ante la creciente popularidad de Elsa Schiaparelli, cuya estética surrealista y vanguardista capturó la atención de la alta sociedad. Mientras Schiaparelli introducía diseños audaces y colaboraba con artistas como Salvador Dalí, Chanel se mantenía fiel a su estilo sobrio y funcional, lo que poco a poco la hizo parecer menos innovadora. La competencia en la industria de la moda se intensificó y Chanel, que había dominado décadas anteriores, comenzó a quedar en un segundo plano. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 marcó un punto de inflexión en su carrera. Viendo la inestabilidad del mercado y la crisis económica, Chanel tomó la decisión de cerrar su casa de moda, dejando solo su línea de perfumes en funcionamiento. En ese momento, justificó su decisión diciendo que la moda no era una prioridad en tiempos de guerra, pero la realidad es que su influencia ya no era la misma y enfrentaba dificultades para competir con las nuevas tendencias que emergían en la industria. Durante la ocupación alemana de París,
Chanel se refugió en el lujoso Hotel Ritz, donde vivió con Hans Günther von Dinklage, un oficial de inteligencia nazi con el que mantuvo una relación sentimental. Sin embargo, su vínculo con el régimen fue más allá de lo personal. Chanel fue reclutada como espía y operó bajo el nombre en clave Westminster, con el número de identificación F7124. Se involucró en actividades clandestinas y trató de negociar con Winston Churchill para facilitar la paz entre Alemania y el Reino Unido, aunque sin éxito. Estos hechos no fueron un secreto en la época, y su colaboración con los nazis se convirtió en un escándalo que empañó su reputación. Cuando los aliados liberaron Francia en 1944, Chanel fue arrestada e interrogada por su participación con el régimen nazi. Sin embargo, su detención duró solo unas horas antes de ser liberada. Se especula que Winston Churchill intervino en su favor, aunque nunca hubo pruebas concretas que lo confirmaran. A pesar de no enfrentar consecuencias legales, su imagen quedó completamente destruida. En una Francia donde los colaboradores nazis eran rechazados socialmente, Chanel se convirtió en una figura despreciada por el público y tuvo que exiliarse en Suiza durante 8 años. Durante ese tiempo, evitó la atención mediática y se sostuvo económicamente gracias a las regalías generadas por las ventas de Chanel número 5, que seguía siendo un éxito comercial. Mientras Chanel estaba en el exilio, la industria de la moda evolucionó rápidamente. Christian Dior revolucionó el sector en 1947 con su New Look, una estética femenina y sofisticada que marcó una nueva era en la moda. La silueta ajustada y estructurada de Dior contrastaba con el estilo funcional y minimalista que Chanel había promovido en el pasado. La casa Chanel, que había cerrado sus puertas, quedó completamente fuera del radar, mientras que otras marcas emergentes se posicionaban como líderes de la industria. Cuando Coco Chanel decidió regresar a Francia en 1953, encontró un panorama muy distinto al que había dejado. La competencia era feroz y su nombre aún estaba manchado por su pasado. Sin los recursos para relanzar su marca, tuvo que buscar apoyo financiero. Irónicamente, recurrió a Pierre Berkheimer, el empresario judío que había financiado la expansión de Chanel número 5 antes de la guerra y a quien ella misma había intentado arrebatar el control de su negocio mediante maniobras legales. Sorprendentemente, Berkheimer accedió a financiar su regreso a cambio de los derechos comerciales de todos los productos de Chanel. Aunque este acuerdo le permitió relanzar su marca, también significó que ya no tenía el control absoluto de su imperio. El retorno de Chanel no fue sencillo. Su primera colección tras su regreso fue un fracaso rotundo. La crítica la consideró anticuada y poco inspirada, y muchos pensaron que su tiempo en la moda había terminado. Sin embargo, Chanel no se rindió. Con el tiempo, logró recuperar su lugar en la industria gracias a la reintroducción de sus clásicos, como el traje de tweed y su característico estilo minimalista. Además, lanzó su icónico bolso acolchado con cadena en 1955, una pieza que se convertiría en un bestseller y en uno de los productos más reconocidos de la marca. A pesar de esta recuperación, cuando Chanel falleció en 1971, su marca volvía a estar en crisis. Aunque había logrado recuperar cierta relevancia, su impacto en la moda ya no era el mismo. Sin una figura líder para dirigir la casa y con un mercado cada vez más competitivo, Chanel se encontraba al borde de la desaparición. El destino de la marca cambió radicalmente en 1983, cuando Karl Lagerfeld asumió el rol de director creativo. Con su visión innovadora, Lagerfeld modernizó la imagen de Chanel sin perder su esencia, reintroduciendo elementos icónicos como el tweed, las cadenas doradas y el bolso acolchado. Bajo su liderazgo, Chanel experimentó un renacimiento espectacular y se convirtió en una de las casas de moda más rentables y populares del mundo. Lo que parecía el fin definitivo de Chanel se transformó en una nueva era de éxito, consolidando su legado en la industria de la moda. Sin embargo, aquí no termina la historia. A pesar de su éxito, Chanel ha sido objeto de críticas en los últimos años. Muchos consideran que la marca se ha vuelto predecible, repitiendo sus diseños clásicos sin aportar verdadera innovación. Además, los precios de sus productos han alcanzado cifras astronómicas, mientras que la calidad percibida ha disminuido, generando descontento entre sus clientes más fieles. Pero el mayor desafío llegó tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019. Su sucesora, Virginie Viard, ha tenido dificultades para mantener el mismo impacto, y las ventas han comenzado a reflejar esta incertidumbre. La pregunta ahora es, ¿podrá Chanel reinventarse sin perder su esencia? ¿O estamos ante el principio de un nuevo declive para la legendaria casa de moda? Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más sobre el mundo de la moda y las marcas legendarias, haz clic en este vídeo. Además, si te apasionan los grandes éxitos y fracasos de la industria, suscríbete ahora y no te pierdas nuestros próximos vídeos.
No olvides darle like y activar las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.